Sabías que lo que no entiendes de ti empezó antes de que pudieras hablar. Esa voz crítica en tu cabeza, ese miedo al abandono, esa necesidad de agradar, no nacieron en tu adultez. Nacieron en tu primer vínculo con el mundo, tu madre. No es una cuestión de culpas, es una verdad que cuando la ves, te libera. Porque tu historia puede haber comenzado con ella, pero no tiene por qué terminar ahí. Hay momentos en los que sientes que todo se detiene, como si lo que estás viviendo no tuviera sentido, como si repitieras algo que no recuerdas pero que lleva demasiado tiempo dentro de ti. Te miras al espejo y te reconoces, pero en el fondo notas una grieta silenciosa, una tristeza que no entiendes, una sensación de intentar ser suficiente sin saber para quién. Y ahí aparece la pregunta que nunca dices en voz alta: ¿qué me pasó? ¿Cuándo me rompí? Y es que tal vez la pregunta real sea otra: ¿cuándo comencé a olvidarme de mí? Porque tu historia no empezó en el colegio, ni en tu primera decepción, ni siquiera en tu primer amor. Empezó mucho antes, cuando abriste los ojos por primera vez y todo lo que existía era ella. Su voz, su piel, su mirada, su manera de estar o de no estar. Ese fue tu primer idioma. Antes de las palabras, tu cuerpo ya había aprendido a leer y trazó un mapa, el mapa del amor. Un mapa que se escribió con su tinta y que luego guió tus pasos mucho más de lo que imaginas. Tal vez fue un mapa claro, lleno de cercanía y ternura, o tal vez fue un mapa con huecos, con silencios y con exigencias. Quizá una mezcla de ambas cosas. Sea como sea, ella fue tu primer espejo, el lugar donde aprendiste si el mundo era seguro o si tenías que protegerte antes incluso de saber caminar. Y aunque ese comienzo pudo estar marcado por heridas, también sembró semillas de vida, porque de cada falta nació tu capacidad de buscar, de cada ausencia, tu necesidad de crear tu propio refugio, y de cada silencio, tu sensibilidad para escuchar lo que otros no ven. Incluso del dolor brotó la fuerza que hoy tienes para querer sanar. Por eso este viaje no es contra tu madre, es contigo, con esa parte de ti que un día aprendió a amar con miedo y que ahora puede aprender a amar con libertad, con ese niño o esa niña que creyó que debía cambiar para ser querido y que hoy puede redescubrir que ya era suficiente desde el inicio. Mirar atrás no es para culpar, es para entender el origen y soltar el peso de una historia que no elegiste, porque si no entiendes lo que fuiste, seguirás ignorando lo que eres. Y si no sanas lo que recibiste, terminarás repitiéndolo, aunque no quieras. Tu historia comenzó con ella, sí, pero no está escrita en piedra. Ahora el poder de continuarla, de cambiarla, es solo tuyo. Se dice que el amor de una madre lo puede todo, pero a veces ella también llega con grietas, con dolores que nadie le enseñó a sanar, con una historia que empezó mucho antes de ti. En medio de ese escenario, tú hiciste lo único posible: adaptarte. Te volviste fuerte y capaz de leer silencios. Aprendiste a sostener cuando en realidad necesitabas ser sostenido. Te moldeaste para que no se fuera, aunque en ese esfuerzo te perdieras un poco de ti. Ese amor, a veces confundido con exigencia o con ausencia, te dejó marcas profundas, pero también despertó recursos únicos: la sensibilidad de notar lo que otros sienten y la empatía de comprender incluso lo que no se dice. El amor condicionado te enseñó a creer que el afecto había que ganárselo, pero ahora puedes ver algo más claro. El amor verdadero no se mendiga, no tienes que esforzarte para merecerlo, simplemente lo mereces por existir. Cuando reconoces esa raíz, todo cambia. Dejas de preguntarte una y otra vez ¿qué me falta para que me quieran? Y empiezas a mirarte con otros ojos, los de alguien que ya no tiene que esconderse ni complacer para ser aceptado. Tal vez tu madre no supo darte lo que necesitabas, pero eso no significa que estés condenado a repetirlo. Significa que tienes la oportunidad de convertirte en el adulto que se da lo que le faltó, que se trata con la ternura que siempre buscó fuera. Lo más liberador de todo esto es que ya no dependes de que ella cambie, ni de que alguien venga a reparar tu vacío. Ahora eres tú quien puede decidir qué tipo de amor existe en su vida, uno que respeta, que cuida y que sostiene sin pedirte que desaparezcas. Lo que antes fue una herida,
hoy puede convertirse en un camino, porque incluso en medio del dolor hubo un regalo escondido, la chispa de vida que llegó a través de ella. Esa chispa sigue en ti, intacta, recordándote que no estás roto, que nunca lo estuviste. Y cada vez que eliges no repetir el mismo patrón, cada vez que eliges escucharte, que eliges tratarte con respeto, estás rompiendo una cadena antigua y creando algo nuevo. Ese es el inicio de tu verdadera libertad. Amarte sin condiciones, sin miedo a perder y sin necesidad de merecer. A veces cargas con un peso que no sabes explicar. No viene de lo que está pasando ahora, sino de algo que quedó guardado hace mucho tiempo. Es como si una parte se levantara en silencio para recordarte que no puedes avanzar tan ligero. Ese peso tiene un nombre, son las sombras invisibles, las huellas de todo lo que un día decidiste esconder. Tu rabia porque incomodaba, tu llanto porque parecía demasiado, tus ganas de ser visto porque no había espacio para ellas. Fuiste guardando esas partes en un rincón de ti, y aunque dejaste de mostrarlas, nunca desaparecieron. Las sombras no son un error, son defensas que tuviste que inventar para sobrevivir. Te ayudaron a callar cuando hablar podía hacer daño, a sonreír cuando llorar podía alejar a quien necesitabas, a complacer cuando tenías miedo de perder el cariño. Gracias a ellas, llegaste hasta aquí, pero lo que ayer fue una salvación, hoy puede convertirse en un freno, porque esas partes siguen vivas, esperando ser reconocidas, y cuanto más las niegas, más ruido hacen. El paso que cambia todo es dejar de huir, atreverte a mirarlas sin miedo y a preguntarte de qué quiso protegerme esta sombra. La rabia tal vez solo quería darte coraje, el llanto pedía ternura y el miedo te enseñaba a ser sensible a tu entorno. Al integrarlas, dejan de ser un lastre y empiezan a volverse aliadas. Ya no son fantasmas que sabotean, sino piezas que completan tu historia. Ese camino para ser uno mismo no consiste en volverse perfecto, sino en dejar de pelear con lo que eres, caminar con tus luces y también con tus sombras, reconocer que incluso lo que parecía oscuridad puede iluminar cuando se mira de frente. Imagina tu vida como un libro. Durante años, las sombras escribieron páginas en secreto, dictando tus miedos, tus dudas y tus silencios. Pero ahora la pluma está en tus manos. Puedes seguir repitiendo lo escrito o usar esa misma tinta para empezar un nuevo capítulo. Ese es el poder de mirar hacia adentro, descubrir que no eres la sombra que cargaste, sino la conciencia que decide qué hacer con ella. Y que cuanto más aprendes a caminar con tus partes escondidas, más libre te vuelves de verdad. Porque la libertad no es vivir sin sombras, es dejar de tenerles miedo, es entender que todas ellas estaban ahí para recordarte todo el tiempo que nunca estuviste roto. Hay patrones que se repiten como si fuera un eco. Te enamoras y terminas sintiéndote invisible. Buscas aprobación en tu jefe, en tu pareja y en tus amigos, como si tu valor dependiera de lo que ellos piensen. Pones límites y enseguida aparece la culpa, como si amar significara desaparecer. Y aunque parezca un problema de ahora, la raíz está en otro lugar, en la imagen de tu madre que quedó grabada dentro de ti. No me refiero a ella como una persona concreta, con su historia y sus contradicciones, sino a la huella emocional que dejó en ti, esa primera forma de entender cómo se siente el amor. Cuando esa imagen no se resuelve, se proyecta en todo lo que haces. Sin darte cuenta, empiezas a buscar en otros lo que te faltó en ese primer vínculo. Atención, cuidado, aprobación. Y cuando no lo recibes, el dolor se enciende. No es un dolor adulto, es un eco antiguo que vuelve a pedir lo que no tuvo. Tal vez por eso ciertas relaciones te consumen, por eso te enganchas a personas que no te miran o te alejas de quien sí está. Por eso a veces amas con miedo, como si en cualquier momento fueras a perderlo todo. La buena noticia es que cuando lo ves con claridad, el patrón empieza a romperse. Dejas de creer que el problema está siempre fuera. Dejas de culparte o de culpar a los demás. Empiezas a separar la voz del pasado de la realidad del presente. Y poco a poco descubres que no necesitas perseguir el amor, que no tienes que convencer a nadie de tu valor,
que lo que llevas años esperando que alguien te dé, solo tú puedes empezar a ofrecértelo de verdad. Sanar una proyección es un descenso, es mirar lo que evitaste, abrazar lo que dolía y soltar la esperanza de que alguien venga a reparar lo que falló. Y aunque duela, también te libera, porque cuando dejas de buscar a tu madre en los ojos de los demás, te das cuenta de algo simple y muy poderoso. Tú ya no eres ese niño indefenso, ya no dependes de nadie para sentirte digno de amor. A partir de ahí tus vínculos cambian. Ya no necesitas estar con alguien que no te elige. Ya no huyes de quienes te cuidan. Ya no amas con miedo, sino con libertad. Esa es la fuerza de ver la proyección, transformar la carencia en conciencia y en recuperar tu capacidad de elegir cómo quieres amar de ahora en adelante. Crecimos con una imagen impecable, una madre que nunca se cansa, que adivina lo que necesitas y que siempre llega a tiempo y nunca se equivoca. Un retrato sin manchas que con los años se convierte en un estándar imposible, no para ella solamente, sino para ti también. Porque cuando comparas lo que fue con lo que debería haber sido, la balanza siempre cae del mismo lado. Ese ideal funciona como un contrato silencioso, lo firmaste sin leerlo, y un día te encuentras intentando vivir según cláusulas que nadie puede cumplir. La factura es cara, expectativas irrealizables, ternura que no encuentra por dónde salir. Mirarla como mujer y no como una estatua cambia el tablero. Descubres decisiones, límites y miedos, no para justificarlo todo, sino para colocar las piezas en su sitio. Ella tuvo una biografía antes de la tuya, jornadas que no descansaban, duelos sin nombre e incertidumbres que no cabían en las palabras. Y aún así hubo gestos que te sostuvieron, una sopa, una mano en la frente y una puerta abierta cuando estabas perdido. No fue perfecto, pero fue humano. Romper el mito es bajar el cuadro de la pared para sentarse a hablar. Es decir, te veo como eres y desde ahí elijo cómo quiero relacionarme contigo. Cuando sueltas la exigencia de que sea todo lo que faltó, aparece un espacio limpio. Puedes construir un presente más verdadero. ¿Cómo se siente en la vida real? Dejas de traducir cada silencio como desamor. Preguntas en vez de adivinar. Pones un límite sin convertirlo en una guerra. Aceptas que no comparta ciertos temas y eliges otros donde sí podéis encontraros. No esperes que cambie su manera de ser para poder estar en paz, porque la paz la eliges tú. También hay un duelo, pequeño o grande, pero necesario. El duelo por la madre ideal, por la infancia imaginada, por la escena que nunca ocurrió. Ese dolor, cuando por fin tiene nombre, se vuelve más llevadero. Dura lo que tiene que durar y después deja sitio para algo más simple. Gratitud sin deuda, distancia sana cuando hace falta. Si hoy eres madre o cuidas de otros, desmontar el mito te quita un peso de encima. No tienes que ser un milagro, solo presencia, sincera. Pedir ayuda cuando no llegas, pedir perdón cuando te equivocas, mostrarte tal cual, porque eso educa más que cualquier manual. Puedes hacer un gesto simbólico, imaginar ese contrato invisible entre los dedos y romperlo, devolver cada cláusula imposible al lugar de donde vino. En su lugar, escribir pocas líneas que sí puedes sostener. Respeto, tiempos reales y afecto que no exige disfraces. Comprometerte a una relación de adulto a adulto, aunque a veces se cuele el niño de siempre. Y si se cuela, lo atiendes. No dejas que te mande. El mito muere sin ruido. No hace falta una escena. Basta con vivir distinto, elegir palabras sencillas, agradecer lo que hubo y cuidarte cuando no lo hay. Visitar cuando nace, colgar el teléfono a tiempo, volver cuando sea un buen momento y sobre todo dejar de perseguir una versión de ella que no existe para por fin encontrarte con la persona que sí está. Lo extraordinario aparece entonces. La relación respira. Puede que no cambie todo en ella, pero cambia algo esencial en ti. Hay menos tensión, más verdad y un lugar interno donde puedes apoyarte sin fingir. Ahí por fin, ser hijo o hija deja de ser una tarea y vuelve a ser un vínculo imperfecto, vivo, pero suficiente. Hay un momento en el camino de sanar
en el que sin darte cuenta, algo empieza a florecer. No tiene que ver con tu madre ni con el pasado, ni siquiera con la herida. Tiene que ver contigo. Es como si hubieras atravesado un largo túnel y de pronto vieras la primera luz al fondo. Una luz que no viene de fuera, sino que brota de ti mismo. Porque lo más valioso de este proceso no es entender lo que ocurrió, ni poner nombre al dolor, ni siquiera perdonar. Lo más valioso es que descubres que puedes empezar de nuevo, que hay una vida tuya esperando detrás de todo lo que parecía inevitable. Y esa vida ya no está condicionada por lo que heredaste, ni por lo que faltó, ni por lo que pesaba. Está hecha de elecciones nuevas, de raíces nuevas que tú decides sembrar. Sanar el vínculo con tu madre no significa tener con ella la relación perfecta, ni que todo se arregle de repente. Significa algo mucho más profundo, que dejas de vivir en reacción a lo que fue, que el eco de su voz ya no dicta lo que haces, que la necesidad de su aprobación ya no es la medida de tu valor. Significa que recuperas tu voz, tu cuerpo, tu alma y que empiezas a escucharte a ti antes que a nadie. Y en ese momento, casi sin darte cuenta, surge una ternura contigo mismo que antes no estaba. Una ternura que te hace hablarte con paciencia, abrazarte en los días de miedo y cuidarte en lo más pequeño. Esa ternura es la prueba de que has crecido, porque ya no buscas fuera lo que aprendiste a darte dentro. Entonces ocurre algo mucho más grande. La vida se abre. Lo cotidiano cambia de color, las relaciones se vuelven más libres y los sueños más posibles. Ya no caminas con la sensación de arrastrar algo ajeno, caminas ligera, con pasos que suenan a ti, con una identidad que no es prestada sino propia. Puede que el pasado siga ahí, como un eco lejano, pero ya no gobierna tu presente. Y eso es libertad, la libertad para amar sin miedo, para poner límites sin culpa, para crear un futuro que no repite lo anterior. Libertad para ser hijo y al mismo tiempo una persona capaz de sostenerse a sí misma. Quizás ese sea el regalo más grande de todo el proceso. Darte cuenta de que no se trataba solo de sanar un vínculo, sino de nacer tú de nuevo, de permitirte existir más allá de lo heredado, de escribir una historia que aunque comenzó en otra piel, hoy continúa en la tuya. Porque al final, el vínculo con la madre no es una cadena, es la raíz de la que partiste. Y sanar no es negarla ni cortarla, ni vivir contra ella. Sanar es aprender a honrar esa raíz, pero al mismo tiempo atreverse a crecer hacia la luz en tu propia dirección. Y cuando lo haces, comprendes algo esencial, que lo que realmente buscabas todo este tiempo no era cambiar el pasado, sino recuperar tu presente. Y en él, por primera vez, eres libre de ser quien eres de verdad. Al final, sanar el vínculo con tu madre no es un destino, es un proceso que te devuelve a ti mismo. No se trata de cambiar lo que fue, sino de permitir que lo que viene no esté atado a esas viejas heridas. Y aquí está la verdad más simple y más poderosa. Tú puedes elegir cómo te relacionas con tu historia, cómo miras a tu madre hoy y sobre todo, cómo decides caminar de aquí en adelante. Lo vivido te trajo hasta este punto, pero lo que hagas ahora es lo que determinará tu futuro. Respira, siente y recuerda, tu vida ya no depende de lo que recibiste, sino de lo que eres capaz de crear con lo que has comprendido. Ese es el verdadero nacimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ha servido, te invito a que te suscribas al canal para seguir creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos capítulos te ha tocado más. ¿Dónde estás tú ahora en este proceso? Te leo. Y recuerda, el amor más importante es el que te das tú.